8 de diciembre de 1997. Padre Marshall Roberts. Parte 2. Les recuerdo que la verdadera Iglesia tiene otras características, por ejemplo, la indefectibilidad. El Catecismo dice, por la indefectibilidad de la Iglesia, quiero decir que la Iglesia, tal como Cristo la fundó, perdurará hasta el fin de los tiempos. Sí, a pesar de la crisis, la Iglesia, tal como Cristo la fundó, nunca puede fallar. La existencia y preservación de la Iglesia no dependen de la Fraternidad San Pío X. Aunque la fraternidad quiera hacerles creer que es indispensable y que la consagración de obispos por parte de Monseñor Lefebvre fue necesaria para la continuidad de la Iglesia, no es cierto. En primer lugar, como respuesta, permítanme citar al propio Monseñor Lefebvre en su libro, Carta abierta a los católicos confundidos: también se ha dicho que después de mí, mi obra desaparecerá porque no habrá obispo que me reemplace. Estoy seguro de lo contrario, no me preocupa. Puede que muera mañana, pero Dios resolverá todos los problemas. Habrá suficientes obispos en el mundo para ordenar a nuestros seminaristas, esto lo sé. Más importante aún, sabemos que Cristo fundó su Iglesia sobre Pedro y estableció una jerarquía compuesta por el Papa y los obispos diocesanos para gobernarla. Eso no puede cambiar. Sin embargo, la fraternidad quiere hacerte creer que es la única luz en la oscuridad y la única preservadora de la tradición, siendo sus líderes lo único que queda del verdadero catolicismo. Me preguntarás entonces, si esto es cierto, ¿por qué no lo vi hace mucho tiempo? Obviamente, ya había leído el catecismo, así que, ¿por qué el cambio? Sí, lo había leído, pero no me enseñaron los textos del magisterio y de los padres, necesarios para comprender plenamente este problema. Escuché los argumentos de la fraternidad sin cuestionar la veracidad de sus afirmaciones. Sabía que había una crisis en la Iglesia y que era necesario luchar por la tradición. No cuestioné los medios hasta que descubrí que Roma tenía la tradición de su lado en la disputa sobre la consagración de los obispos. Me han advertido que la jerarquía es irremediablemente modernista, empeñada únicamente en la destrucción de la Iglesia, y que estoy comprometiendo la fe al ser aprobado por los obispos del Nave Sordo y la Iglesia del Nave Sordo. Es hora de plantear algunas preguntas pertinentes antes de continuar. ¿Qué quiere decir con nave sordo? El término nave sordo se refiere a un orden de la misa. Es el nuevo rito de la misa, a diferencia del rito codificado en 1570. Como no digo este rito de la misa, esto no puede aplicarse ni a mí ni a los demás sacerdotes aprobados por Roma que solo dicen el rito tradicional. Este es un gran problema entre los tradicionalistas. Un mal uso del lenguaje. Nos referimos por obispos del Nave Sordo a quienes dicen el rito de 1969 o afirmamos que este término se refiere a toda la jerarquía, una jerarquía que ya no es católica. Si decimos que la jerarquía del Nave Sordo ya no es católica, ¿dónde está la jerarquía visible fundada por Cristo sobre la roca de Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si consideramos la jerarquía del Nave Sordo como toda la jerarquía católica, entonces debemos estar en comunión con ella. Lo mismo debe aplicarse al término conciliar. ¿Es un obispo conciliar un obispo católico? Incluso el arzobispo Lefebvre firmó en 1988 una declaración en la que aceptaba el Concilio Vaticano II a la luz de la tradición. ¿Era entonces un obispo conciliar? ¿Es el Papa simplemente la cabeza de la Iglesia conciliar? Si la Iglesia conciliar es realmente diferente de la Iglesia católica, ¿quién es la cabeza de la Iglesia católica? ¿Dónde están sus obispos? Los términos nave sordo y conciliar inicialmente pretendían indicar las acciones de ciertos miembros de la jerarquía católica que eran liberales o modernistas. Ahora, sin embargo, la fraternidad los usa indiscriminadamente para referirse a cualquiera que esté abiertamente unido a Roma. No permitan que el miedo los lleve a abandonar la fe que intentan conservar. ¿Se atreverían a afirmar que la jerarquía establecida por Cristo ya no existe, que la Iglesia visible ha demostrado ser completamente defectuosa? Les preocupa que corra el peligro de perder la fe al abandonar la sociedad y ser aprobado por las autoridades eclesiásticas actuales. Pero la sumisión visible a ellas es necesaria para la salvación. Son ustedes, queridos amigos, quienes deben preguntarse si la sociedad está bajo el Papa y es parte de la Iglesia. La sumisión a Roma forma parte de la fe católica. Es Monseñor Feley obispo de la Iglesia visible, es decir, de la Iglesia católica, que por definición es un cuerpo visible. Si no tiene nada que ver con la Iglesia visible, simplemente no es católico, y mucho menos obispo católico.
¿Debe la sociedad responder ante alguna autoridad legítima por sus acciones? Si no es así, han creado una iglesia paralela. La sociedad afirma con orgullo que no forma parte de la iglesia del nave sordo. Por lo tanto, no forma parte de la iglesia visible fundada por Cristo, gobernada por el Papa y los obispos. Sé dónde está la verdadera iglesia. Está donde siempre ha estado, con quienes están en comunión visible con el vicario de Cristo. El Papa declaró a los obispos de la fraternidad excomulgados y cismáticos. Según la tradición, solo se reconoce la fe católica si el Papa lo recibe en la comunión eclesiástica, y no al revés. Ciertamente, no existe comunión visible entre los obispos de la fraternidad y el Papa. Los documentos recientes de Roma solo confirmaron lo que cualquier niño que aprendiera el catecismo podría habernos dicho. Tengan cuidado de aprender una nueva fe que no nos haya sido dada por la tradición. Les presento el espectro de Lutero como ejemplo para todos nosotros. Redefinió la Iglesia y lo hizo en términos aterradoramente similares a los que ahora usan la fraternidad y algunos de sus fieles. Dijo que la Iglesia era la congregación de los fieles donde se predica el verdadero evangelio y se administran los verdaderos sacramentos. ¿Les suena familiar? ¿No nos han dicho que el hecho de que la fraternidad tenga la verdadera fe y los verdaderos sacramentos prueba que es católica, y que si nos aferramos a esas dos cosas es suficiente? Lutero tenía el mismo problema básico que la fraternidad ahora tiene: demostrar que uno es católico. Sí, Lutero se llamó católico hasta el día de su muerte, sin ninguna referencia a una jerarquía visible a la que la unión visible es necesaria. Dijo que las excomuniones injustas no obligaban en absoluto. Esto era lo mismo que afirmaban los herejes jansenistas: el temor a una excomunión injusta nunca debe impedirnos cumplir con nuestro deber. Jamás nos separamos de la Iglesia, aun cuando por la maldad de los hombres parezcamos expulsados de ella, mientras estemos unidos a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia misma por la caridad. La Iglesia condenó esta opinión en 1713. Los católicos no pueden sostenerla. No digo que algunos hombres de la Iglesia no hayan cometido muchos actos atroces durante los últimos 30 años. No condeno a la fraternidad por querer preservar la tradición, es deber de todo católico hacerlo. Los exhorto a aferrarse a la fe revelada por Dios. No abandonen la lucha por la fe. Sin embargo, ni ustedes ni yo debemos renunciar a una parte de la fe para preservar otra. La fraternidad siempre ha insistido, con razón, en que la fe es un todo. Ninguna parte debe sacrificarse en esta lucha por la tradición. Por eso debemos admitir que la fraternidad ha realizado un buen trabajo en el pasado. Sin embargo, ahora que está cambiando la fe para justificar su separación de la jerarquía, no puedo permanecer en ella. Que las sencillas palabras del catecismo les enseñen sobre la verdadera Iglesia. No se dejen llevar por el miedo, sino por la confianza en Cristo, quien prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerían contra su Iglesia, la Iglesia en comunión jerárquica con Roma. No tienen que confiar en los modernistas. Confíen en las palabras de Cristo y en el catecismo. Sus promesas de preservar la jerarquía nunca fallarán. Aunque muchos obispos o países han desertado en el pasado, como en Alemania, Grecia o Gran Bretaña, la jerarquía en su conjunto jamás podrá hacerlo. Su Iglesia visible, construida sobre Pedro, está protegida por Dios y, por lo tanto, jamás podrá ser superada. Si alguien les predica que la Iglesia se encuentra en otro lugar que no sea el Papa y aquellos visiblemente unidos a él, entonces considérelo hereje y no le crean. Es uno de aquellos de quienes Cristo nos advierte, quienes dicen que se encuentra en el desierto o en otro lugar. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tampoco se encontrará fuera de donde él dijo que estaría, reunida en torno a Pedro. Que Dios los bendiga con su gracia y todas sus bendiciones, y que Nuestra Señora los proteja a todos. Nunca olvidaré todas las bondades que me mostraron mientras estuve con ustedes. Siempre estarán en mis oraciones. Suyo en Cristo y Nuestra Señora. Padre Marshall Roberts.